ahí al libro de Josué. Capítulo 4. Vamos desde el versículo 4. Rápido les doy el antecedente. Josué está frente a la tierra prometida. Tienen que cruzar el río Jordán. Tienen que cruzar el río Jordán. Es una época en que el río Jordán está crecido. Normalmente el río Jordán no es un río grande, ni muy ancho, un poco más ancho a lo mejor que este espacio, pero en tiempos de lluvias su corriente es fuerte, muy fuerte. Es un río que viene desde montes muy altos y normalmente está aquietado. Podemos recordar que en el río Jordán es donde bautizaba Juan el Bautista y donde bautizaron los discípulos del Señor Jesús. Pero en este momento es tiempo bueno, es tiempo de cosecha, entonces el río está crecido y tienen los sacerdotes que entrar en el río, pero Dios les promete que va a abrir el río y como siempre el Señor cumple sus promesas, abre el río y cruza, el pueblo de Israel cruza. Delante del pueblo va el arca, se abren las aguas. Yo siempre me hago mi película y me imagino a ese río que viene fuerte, me imagino cómo unas aguas se detienen y las otras aguas corren y se desaparecen porque no se quedaron ahí, se fueron, pero las otras están detenidas. Esa película que yo me hago me impacta mucho porque se me hace impresionante que el agua esté detenida. En el Mar Rojo también se detuvo el agua, se detuvo en dos paredes inmensamente grandes. Aquí me llama la atención que se detiene y el agua sigue corriendo. Eso me llama mucho la atención. Pero entonces el Señor le pide a Moisés que después de que crucen el río, tienen que hacer algo en especial. Entonces vamos a leer ese algo en especial que tiene que ordenarle Josué al pueblo que haga. En versículo 4, capítulo 4, versículo 4 del libro de Josué. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. O sea, iban a ser 12 piedras, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, o sea, delante de la presencia. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Vamos a leer todos ese último pedacito del 7. Los hijos están preguntando qué significan estas piedras y los padres van a responder. Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestra vida? No sé cuántos de sus hijos les preguntan cosas relacionadas con Dios. O sea, sería la primera pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Qué tanto me preguntan mis hijos sobre Dios? ¿Qué tanto me preguntan mis nietas sobre Dios? ¿O jamás hay preguntas con relación a Dios? ¿Qué cosa tengo en la casa como para que digan: ¿qué onda, abuela? ¿Qué es esto? O mis hijos: ¿qué onda, madre? ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos en casa como para que los hijos pregunten? Deberían de tenernos a nosotros como monumentos conmemorativos. ¿Qué onda, ma? ¿Qué onda, abuela? ¿Cómo es que todavía estás viva? ¿Pues qué, no te dio cáncer 2 veces? O sea,
Eso debería de ser la pregunta de mis nietas o de mis hijos. Y ustedes tendrían que tener también una historia que contarles a sus hijos. No nos preguntan porque no hay historia que contarles, porque no les hemos querido contar nuestras historias. Historias de pecados, historias de fallas, historias de errores e historias de la grandeza de la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Nuestros hijos no nos conocen, no saben quiénes somos, no saben qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios le está pidiendo a Josué que haga un monumento conmemorativo, porque el pueblo hebreo, una tras otra, falló. Una tras otra, olvidó creerle a Dios. A ver, díganme conmigo, creerle a Dios. El jueves hablábamos de un versículo en el que Jesús le dice una y otra vez a sus discípulos: créanme. Entonces, hoy es lo mismo. En este pasaje es como Dios diciéndole a Josué: diles que me crean. 40 años antes de este momento, 40 años antes, no estoy tapando algo importante por ahí, porque es el ventilador, ¿no? 40 años antes de esto, la gente vio maravillas de parte de Dios, las 10 famosas plagas, y pues se les olvidó a los 3 segundos, porque no hicieron más que salir de Egipto, se vieron en problemas, se vieron en aflicción, que fue lo que hablábamos el jueves, que era una secuencia, hagan de cuenta, oírlo del jueves para poder concluir el día de hoy. Está de alguna manera viendo cómo lo saca de todas las aflicciones que puedan haber, además que al final lo saca de la esclavitud del pueblo egipcio. Y en cuanto se ven frente al mar, y en cuanto se ven con los egipcios detrás de ellos persiguiéndolos, ¿para qué me sacaste de Egipto? O sea, me pude haber muerto en Egipto más cómodamente. Ahora nos van a matar los egipcios. Lo primero que hicieron fue olvidarse de las hazañas de Dios. ¿Cuántas hazañas ha hecho Dios en nuestras vidas? Yo creo que todos los días hace hazañas Dios en nuestra vida. Todos los días hay hazañas de Dios en nuestra vida. ¿Se las platicamos a nuestros hijos? ¿Nel pastel? Se nos ha ocurrido decirle a nuestros hijos: hijo, ¿qué hazaña hizo Dios hoy en tu vida? Pues me saqué una calificación muy buena, estudié, le pedí a Dios que me ayudara y Dios me ayudó y me dio sabiduría, me dio más memoria y salí adelante. Pude sacar una muy buena calificación porque Dios lo hizo. No porque yo lo hice, porque Dios lo hizo. ¿Qué tanto están haciendo eso nuestros hijos? Alguien dígame si alguno de sus hijos hace eso. Hoy el Señor hizo proezas en mi vida. ¿Alguna mano que se levante? ¿No? ¿No hay manos que se levanten? ¿En dónde estamos fallando? Porque estos niños son una maravilla. Son una maravilla. Pero no conocen las proezas de Dios, porque ustedes no se las han contado. Entonces necesitamos hacer un monumento conmemorativo. Hagan algo, inventen algo. A mí se me ocurrió poner un florerote transparente y metí bolas de plata y bolas, o sea, de papel plateado y bolas de papel dorado. Cuanta mamá o cuanto adulto entró a la casa, jamás me preguntaron: ¿y esa cosa horrible que se ve? ¿Esa cosa qué es? Pero todos los niños que entran: Miss, ¿qué es esa cosa? Maestra, ¿qué es esa cosa? Los adultos sin ninguna curiosidad dejaron de ser niños, necesitan volverse niños. No tienen curiosidad, no quieren saber las cosas simples y sencillas de la vida. Necesitamos tener algo en casa que les recuerde. Yo fui metiendo, cada bolita de esas era un milagro de Dios en mi vida, o alguna hazaña de Dios en la familia, o alguna hazaña que me tocó ser partícipe o ver esa hazaña.
resulta que oramos por tal hermano y el hermano sanó o el hermano quedó tranquilo. Bolita de plata o bolita de oro, no importa. El chiste era, adentro va escrito la hazaña del Señor, porque todos los días hay hazaña. Yo manejo horrible, soy una tortuga y soy una torpe manejando, verdaderamente torpe, me cuesta mucho trabajo el manejo. A lo mejor cuando era joven era bien loca, pero ahorita la torpeza total. ¿Y qué pasa? Cada vez que llego de regreso a casa y estaciono el carro, le digo, gracias Señor, gracias por manejar este carro porque yo no sé hacer nada. No va de copiloto Dios, va de piloto, porque yo no sirvo. ¿Qué tanto conocen nuestros hijos esto? Mis nietas se ríen mucho conmigo de que les digo, hoy llegué viva de regreso de manejar. Y dicen, sí abuela, porque eres un desastre. Y creen verdaderamente que Dios manejó, porque dicen que es imposible que yo pueda llegar con vida a la casa manejando. Por eso el pastor no me presta el carro, ni se lo pido tampoco. Pánico me da. ¿Realmente reconocemos las hazañas de Dios en nuestras vidas todos los días y se las platicamos a nuestros hijos? Ya no nos asombramos de las maravillas de Dios cada día. ¿Quiénes van y vienen a un trabajo? Levanten la mano. ¿Quiénes van y vienen a un trabajo? ¿No les parece extraordinario que el Señor los lleve y los traiga con bien? Y van y vienen y dicen, hijos, el Señor me llevó y me trajo con bien. O simplemente llegaron y ya. A comer y córranle con esto y córranle con esto otro, y va porque me tengo que volver a ir o porque tengo que hacer la casa, Estamos tan afanados con tantas cosas que no nos damos tiempo para asombrarnos de las hazañas de Dios en nuestras vidas diarias y platicárselas a nuestros hijos. ¿Cómo quisiera que hicieran eso del florero? Háganlo con plástico, con lo que quieran, pero hagan algo, un costal, no importa lo que sea, y vayan poniendo todos los días bolitas del color que quieran y adentro pongan la hazaña del Señor. Hoy hizo una hazaña el Señor. ¿Cuál fue la hazaña del Señor? Amanecimos. ¿Estamos todos aquí? Bueno, están los que están dando clase, ¿no? ¿Está la iglesia completa? Sí. ¿Están los niños todos? Sí. Entonces el Señor hizo hazaña el día de hoy portentosa, nos dio vida, nos dio oportunidad de vida una vez más, un día más. ¿Lo pensamos o no? O ya, ¿cómo le dan ustedes? ¿Lo dan por granted? ¿Lo damos por hecho que el Señor nos va a dar vida al día siguiente? Pues no lo des por granted, no lo des por hecho, porque puedes no amanecer. Necesitamos agradecer todos los días la vida que tenemos. Una de las cosas terroríficas del pueblo hebreo, de por qué estuvieron 40 años en el desierto, fue justamente eso, la falta de agradecimiento. Ni le creyeron, ni le agradecieron. Entonces, podemos estar todos los días en la iglesia. Yo veo esta iglesia como algo bien especial. Yo no los conozco realmente a ustedes, no sé cómo son sus vidas en casa, no tengo ni idea, pero el Señor me dijo, diles esto. Diles que hacen muchas cosas en la iglesia, muchas cosas para la iglesia, pero no le platican a los hijos de quién soy yo, ni le platican de qué cosas maravillosas he hecho yo en sus vidas. Todos los días. No le cuentan nada a sus hijos, ni tampoco le preguntan a sus hijos qué maravillas ha hecho el Señor en tu vida el día de hoy. Imagínense que escribiéramos las maravillas de Dios en nuestras vidas. Se están jugando, imagínense, grandotes y jugando. A ver, cuéntenme las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas.